Capítulo 6. Winston escribía en su diario: Fue hace 3 años. Era una tarde oscura, en una estrecha callejuela cerca de una de las estaciones del ferrocarril. Ella, de pie, apoyada en la pared cerca de una puerta, recibía la luz mortecina de un farol. Tenía una cara joven, muy pintada. Lo que me atrajo fue la pintura, la blancura de aquella cara que parecía una máscara con los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintaban la cara. No había nadie más en la calle, ni telepantallas. Me dio que $2. Yo... Le era difícil seguir. Cerró los ojos y apretó las palmas de las manos contra ellos, tratando de borrar la visión interior. Sentía una casi invencible tentación de gritar, una sarta horrible de palabras, o de golpearse la cabeza contra la pared, de arrojar el tintero por la ventana, de hacer, en fin, cualquier acto violento, ruidoso o doloroso, cualquier cosa que le borrara el recuerdo que le atormentaba. Nuestro peor enemigo, reflexionó Winston, es nuestro sistema nervioso. En cualquier momento, la tensión interior puede traducirse en cualquier síntoma visible. Pensó en un hombre con quien se había cruzado en la calle unas semanas atrás. Un hombre de aspecto muy corriente, un miembro del partido, de unos 35 a 40 años, alto, muy alto y delgado, que llevaba una cartera de mano. Estaban separados por unos cuantos metros cuando el lado izquierdo de la cara de aquel hombre se contrajo de pronto en una especie de espasmo. Y esto volvió a ocurrir en el momento en el que se cruzaban. Fue solo un temblor rapidísimo, como el disparo de un objetivo de cámara fotográfica. Pero, sin duda, sí, se trataba de un tic habitual. Winston recordaba haber pensado entonces: este pobre hombre está perdido. Y qué aterrador era que el movimiento de los músculos fuera inconsciente. El peligro mortal, por excelencia, era hablar en sueños. Contra eso sí que no había remedio. Winston contuvo la respiración y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y cruzamos un patio para bajar luego a una cocina que estaba en los sótanos. Había una cama contra la pared y una lámpara en la mesilla con muy poca luz. Ella... A Winston le rechinaban los dientes. Le hubiera gustado escupir. A la vez que en la mujer del sótano, pensó Winston en Catherine, su esposa. Winston estaba casado. Es decir, había estado casado. Y probablemente seguía estándolo, pues no sabía que su mujer hubiera muerto. Le pareció volver a aspirar aquel insoportable olor de la cocina del sótano, aquel olor a insectos, a ropa sucia y a perfume baratísimo. Pero, sin embargo, había parte de ello que la atraía, ya que ninguna mujer del partido usaba perfume, ni podía uno imaginársela perfumándose. Solamente los proles se perfumaban, y ese olor evocaba en la mente, de un modo inevitable,
la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer, fue la primera vez que había caído Winston en 2 años, aproximadamente. Por supuesto, toda relación con prostitutas estaba prohibida, pero se admitía que alguna vez, mediante un acto de gran valentía, se le permitiera a uno infringir la ley. Era algo peligroso, pero no se trataba de un asunto de vida o de muerte, porque, al fin y al cabo, el ser sorprendido con una prostituta solo significaba unos 5 años de trabajos forzados. Y nunca más de 5 años, con tal de que no se hubiera cometido ningún otro delito al mismo tiempo. Lo cual, por otro lado, resultaba estupendo, ya que existía la posibilidad de que a uno le descubrieran, o no. Los barrios pobres abundaban en mujeres dispuestas a venderse. El precio de algunas era ridículo, una botella de ginebra, una bebida que se suministraba a los proles. De una forma tácita, el partido se inclinaba a estimular la prostitución como una salida a los instintos que no podían suprimirse. Esas juergas no importaban políticamente, ya que eran furtivas y tristes, y sólo implicaban a mujeres de una clase sumergida y despreciada por todos. El crimen realmente imperdonable era la promiscuidad entre los miembros del partido. Pero, aunque este era uno de los crímenes que los acusados confesaban siempre en las purgas, era casi siempre imposible imaginar que tal desafuero pudiera suceder. La finalidad del partido en este asunto no era sólo evitar que los hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero, y no declarado, era quitarle todo placer al acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. De hecho, todos los casamientos entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité, que estaba nombrado con este fin. Y, aunque al principio nunca fue establecido de un modo explícito, siempre se negaba el permiso si la pareja daba la impresión de que se hallaba físicamente enamorada. La única finalidad admitida en el matrimonio era engendrar hijos en el beneficio del partido. La relación sexual se consideraba una pequeña operación, molesta, algo así como soportar un enema. Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia los miembros del partido. Incluso había organizaciones como la Liga Juvenil Antisex, que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Los niños debían ser engendrados por inseminación artificial, CMART, como se le llamaba en la neolengua, y debían ser educados en instituciones públicas. Winston sabía que esta exageración no se defendía en serio, pero que estaba de acuerdo con la ideología general del partido. Este trataba de matar el instinto sexual, o, si no podía suprimirlo del todo, por lo menos sí deformarlo y mancharlo. No sabía Winston muy bien el por qué se seguía esta táctica, pero parecía natural que fuera así. Y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido lograban pleno éxito. Winston volvió a pensar en Catherine. Debía de hacer ya 9 o 10 años, casi 11, que se habían separado. Era curioso que se acordara tan poco de ella.
De hecho, durante días enteros olvidaba que habían estado casados. Solo habían permanecido juntos unos 15 meses. Pero es que el partido no permitía el divorcio, aunque sí fomentaba las separaciones cuando no había hijos. Catherine era una mujer rubia, alta, muy derecha y con movimientos majestuosos. Tenía una cara audaz, aquilina, que podía haber pasado por noble antes de descubrir que no había nada tras aquellas facciones. Al principio de su vida de casados, aunque quizá fuera solo que Weston la conocía más íntimamente que a las demás personas, llegó a la conclusión de que su mujer era la persona más estúpida, más vulgar y más vacía que había conocido hasta entonces. No latía en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan. De hecho, se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. Weston la llamaba en su interior la banda sonora humana. Sin embargo, podía haberla soportado de no haber sido por una cosa: el sexo. Tan pronto como la rozaba, parecía tocada por un resorte y se endurecía. Abrazarla era como abrazar una imagen con juntas de madera. Y lo que era todavía más extraño, incluso cuando ella lo apretaba contra sí misma, él tenía la sensación de que, al mismo tiempo, lo estaba rechazando con toda su fuerza. La rigidez de sus músculos ayudaba a dar aquella impresión. Se quedaba allí, echada, con los ojos cerrados sin resistir, pero tampoco cooperar, como sometible. Era algo de lo más vergonzoso y a la larga terrible. Pero incluso así habría podido soportar vivir con ella si hubieran decidido quedarse célibes. Pero, curiosamente, fue Catherine quien rehusó. Debían, dijo, producir un niño si podían. Así que la comedia seguía representándose una vez por semana regularmente, mientras no fuese imposible. Ella incluso se lo recordaba por la mañana como algo que debía hacer por la noche y que no debía olvidársele. Tenía para ello dos expresiones. Una era hacer un bebé y la otra nuestro deber al partido. Sí, había utilizado aquella frase. Pronto empezó a tener una sensación de positivo temor cuando llegaba el día. Pero por suerte para él no apareció ningún niño y finalmente ella estuvo de acuerdo en dejar de probar. Poco después se separaron. Winston suspiró inaudiblemente. Volvió a coger la pluma y escribió. Se arrojó sobre la cama y enseguida, sin preliminar alguno, y del modo más grosero y horrible que se puede imaginar, se levantó la falda. Se vio a sí mismo de pie, en aquella mortecina luz, con olor a cucarachas y a perfume barato. Y entonces, en su corazón, brotó un resentimiento que incluso en aquel instante se mezclaba con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, frígido para siempre por aquel hipnótico poder del partido. ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿No podía él disponer de una mujer propia en vez de estas furcias a intervalos en varios años? Pero un asunto amoroso, de verdad, era una fantasía irrealizable. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido.
por la educación que habían recibido en su infancia, por los juegos y las duchas de agua fría, por todas las estupideces que les metían en la cabeza, las conferencias, los desfiles, las canciones, las consignas y la música marcial, les arrancaban todo sentimiento natural. La razón le decía que forzosamente tenía que haber excepciones, pero en el fondo su corazón no lo creía. Todas ellas eran inalcanzables, como en el fondo deseaba el partido. Y lo que él quería, aún más que ser amado, era en realidad derruir aquel muro de estupidez, aunque fuera una sola vez en la vida. El acto sexual era, bien realizado, una rebeldía. El deseo era un crimen tal. Si hubiera conseguido despertar los sentidos de Catherine, esto habría equivalido a una seducción, incluso aunque se trataba de su mujer. Pero Winston tenía que contar el resto de la historia, así que escribió: Encendí la luz. Cuando la vi claramente, después de la casi inexistente luz de la lamparilla de aceite, la luz eléctrica parecía cegadora. Por primera vez pudo ver a la mujer tal como era. Avanzó un paso hacia ella y se detuvo horrorizado. Comprendía el riesgo al que se había expuesto. Era muy posible que las patrullas lo sorprendieran a la salida. Más aún, quizá lo estuvieran esperando ya en la puerta. Nada iba a ganar con marcharse sin hacer aquello que se había propuesto. Todo aquello tenía que escribirlo, tenía que confesarlo. Vio de pronto a la luz de la bombilla que la mujer, en realidad, era vieja. La pintura se apegotaba en su cara tanto que parecía ir a resquebrajarse como una careta de cartón. Tenía mechones de cabellos blancos, pero de todos, el detalle más horroroso era que la boca entreabierta parecía una oscura caverna. Y es que aquella mujer no tenía ningún diente. Winston escribía a toda prisa. Cuando la vi a plena luz, resultó una verdadera vieja. Por lo menos tenía 50 años. Pero, de todos modos, lo hice. Volvió a apoyar las palmas de las manos sobre los ojos. Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con aquella misma necesidad de gritar palabrotas con toda la fuerza de sus pulmones.